Orando con la palabra. Señor, te damos gracias infinitas por este día, domingo, día en que celebramos el triunfo de tu Hijo amado Jesucristo sobre la muerte y el pecado. Nos alegramos infinitamente, por este día. Agradecemos porque es el día en que nosotros adoramos tu presencia en nuestra vida. La palabra dice, el rencor, en la primera lectura, el rencor y la ira son cosas detestables, y en ellas es maestro el pecador. Impresionante cómo la palabra de Dios, de una manera muy práctica, nos va diciendo cosas psicológicas y también espirituales que se fusionan y nos ayudan mucho a encontrar una lógica, un sentido en nuestra vida. El rencor y el rencor, el odio, todo esto es una cadena. Todo comienza por un acto de violencia, cualquiera que sea que te hayan hecho o nos hayan hecho a nosotros. Ese acto de violencia produce resentimiento. El resentimiento es volver a sentir lo que sentimos cuando sucedió aquello que fue muy doloroso. Eso se llama resentimiento, un sentimiento que permanece negativamente, un sentimiento oscuro. Ese resentimiento, como se repite, produce una herida. La herida en griego se llama trauma. Me encanta porque nosotros desde el punto de vista físico hablamos de una herida y para referirnos a la herida que está en el alma se dice trauma. Ahora, fíjate que una herida física produce un sangrado, ¿cierto? La herida del alma produce odio, rencor, deseo de venganza, ira. Entonces la gente le pide al Señor, Señor, cúrame de la ira, cúrame del rencor. Lo que tienes es que retroceder, ya. Ir al trauma hasta llegar aquí. ¿Cuál es el acto de violencia que sucedió en tu infancia y que no te deja evolucionar? Porque esto produce violencia y otra vez volvemos a donde comenzamos. ¿Se da cuenta? Por eso lo tengo aquí en la mano, porque yo me lo aprendí de esa manera. Y vuelve y se repite, y ahí está el círculo, y ahí está la cadena, y ahí está que la persona siempre vuelve a lo mismo y ahí está estancada. Pero sí, nosotros nacimos para vivir una vida así. Pero padre, es que a usted no le ha... A mí también me han sucedido cosas, a mi familia. Y solamente rompe las cadenas Cristo. Cuando nosotros escuchamos su palabra, meditamos su palabra, vamos a la hora santa, hacemos rosario, vamos a la Eucaristía, meditamos su palabra, no nos quedemos en esos actos negativos. Por eso es que en nuestro país existe tanta violencia, porque no nos curamos de la raíz del mal en sí. Vivimos siempre en una guerra constante. Que eso muera con el perdón. Y de hecho, el perdón es lo que viene a sanar. Si tú recuerdas algo y te duele, significa que la herida está viva. Recuerda, acto de violencia, resentimiento, herida o trauma. Y ahí viene el odio y luego viene la violencia. Si tú recuerdas algo y te duele, significa que no has perdonado. Porque el perdón significa recordar sin sentir dolor. Para recordar y no sentir dolor hay que orar. Por eso la palabra nos dice que oremos por el enemigo, que lo bendigamos, porque es más fácil maldecir al enemigo, pero cuando tú maldices, tu cuerpo produce unas sustancias negativas y esas sustancias negativas muchas veces es el origen de enfermedades. Es conveniente que perdonemos. Es que yo no puedo perdonar, es que no tengo la fuerza, es que no soy capaz.
Claro que no somos capaces, no tenemos la fuerza, ninguno de nosotros. La terapia consiste precisamente en que oremos. Oremos. Tengamos la valentía precisamente de enfrentar esas realidades que, yo digo, nos fosilizan, nos convierten en fósiles y no nos dejan experimentar una existencia dichosa, plena, llena del amor de Dios para gozar con nuestra familia. Esto que está diciendo el Evangelio de hoy, Mateo 18, 21, con ocasión de la enseñanza de Jesús, se acercó Pedro y le dijo: ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que me haga algún daño? ¿Hasta 7 veces? ¿Se da cuenta? ¿Cuánto debo perdonar a una persona que me hace un daño? Perdonarla siempre. Esto no quiere decir que yo tengo que buscar a la persona y nuevamente ser amigo de ella. Eso se llama reconciliación. No, perdonarla significa iniciar este proceso e incluso manifestarle: sabes que te perdono, pero yo no puedo seguir siendo amigo tuyo porque tú me perjudicas, me has perjudicado. Ya, y no cargar con ese peso psicológico negativo que significa el odio, rencor, resentimiento, deseo de venganza. Tengo que romper esa cadena y ya, para que no exista más violencia. Y se rompe precisamente con el amor de Dios derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo y de la oración, Pero ¿de dónde sale esa expresión que se pronuncia? ¿De dónde sale esa expresión? Hasta 70 veces. La expresión tiene un origen en el Antiguo Testamento y quizás en la humanidad hubo un tiempo en que la violencia fue lo particular que caracterizó la humanidad, o parte de la humanidad, no puedo absolutizar. Y eso lo recoge las Sagradas Escrituras en el capítulo 4 del libro de Génesis, en la historia de Caín, capítulo 4, versículo 17, cuando dice que Caín tuvo un hijo que se llamó Lamed. Este Lamed, capítulo 4, versículo 19, era violento por naturaleza. Dijo Lamed a sus mujeres, capítulo 4, versículo 23 del Génesis: Adá y Silá, oíd mi voz. Mujeres de Lamed, escucha mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo. Mira eso. Por una herida que me hizo, lo maté. Y después dice: y a un muchacho, por un golpe que me dio, lo maté. Y agrega Lamed, que es como el padre de la violencia. Caín será vengado 7 veces, mas Lamed lo será 70 veces 7. Ese es el origen. Jesús, cuando le está respondiendo a Pedro, está diciéndole a Pedro: acuérdate de Lamed. En nosotros existe un Lamed que quiere siempre utilizar la violencia, un Lamed al que le hacen una cosa pequeña y enseguida tiene que utilizar la violencia y la muerte, un Lamed que no le pueden dar un golpe pequeño porque él responde con la muerte. De ahí que se inventó la ley del talión para superar o suprimir la ley de Lamed. La ley del talión es ojo por ojo, diente por diente. Pero Dios, nuestro Señor, quiere ir a la raíz, y es que tú descubras por qué somos violentos, por qué tú y yo somos violentos, qué violencia hay en nosotros que forman esa cadena. Acto de violencia, resentimiento, volver a sentir lo que pasó hace 20 años como si hubiera sucedido hace un instante. El resentimiento produce una herida, trauma. Y aquí viene la violencia, el deseo de venganza, el rencor, el Lamed. Y Jesús dice: no te digo hasta 7 veces la de Caín, yo te digo hasta 70 veces, hasta que anules a Lamed que está en ti, que prueba para Cristo, porque experimentó la violencia, más violencia que puede existir, y no estaba en su corazón ningún hallazgo de Lamed. Todo su corazón era del Padre, lleno de amor. Y agrega Cristo hoy en la enseñanza
el perdón. Y me encanta Jesús porque Él utiliza siempre imágenes. Entonces habla de un funcionario real que le presentaron a una persona que debía 60 millones de denarios, mucho dinero. Y como no tenía con qué pagar, mandó al rey que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagara. Pero el funcionario cayó de rodillas ante el rey y dijo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey se compadeció. Compasión significa sentir dolor y actuar. Lo dejó libre, le perdonó la deuda. Es una imagen. Estamos hablando de un funcionario y de alguien que tiene una deuda, le debe un dinero, le perdonó la deuda, lo dejó libre. Lo ha podido convertir en un esclavo, como en esa época se realizaba con las personas que tenían una deuda. ¿Y qué sucede? Que ese niño sacó el lamet que tenía dentro y el Caín, y se encontró una persona que le debía 100 denarios, no es nada, al que debía 60 millones de denarios. 100 denarios no es nada. Pero recuerda que Lamet, por una herida, mató a alguien. Por un golpe, mató a alguien. Y esta persona le rogaba que lo perdonara, que él iba a pagar la deuda. Y no quiso. Lo metió en la cárcel hasta que pagara todo. Ganó Lamet, ganó Caín en ese hombre. Y no solamente olvidó que Dios le había perdonado la deuda, porque al Dios perdonarle la deuda y encontrarse con esa persona, lo que tenía que hacer era transferirle el amor que había recibido, el perdón que había recibido de Dios. Y esa es la invitación para hoy, en este día. Si nosotros miramos nuestro pasado, vamos a recordar que Dios nos ha perdonado muchísimo. Ha sido misericordioso y compasivo. ¿Y qué espera de nosotros? La respuesta de amor y de compasión hacia los demás. En la parábola, la imagen es fuerte, pero eso también se refiere a las personas que esas personas que no son capaces de perdonar, Dios les ha perdonado mucho. O nosotros que no somos capaces de perdonar, me meto yo también. Dios nos ha perdonado mucho. Y por una cosa pequeña formamos un escándalo que no vamos a perdonar. Al final dice la parábola: el rey, lleno de ira, se lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Por no ejercer el perdón y anular a Caín y a Lamet, volvió otra vez al círculo, al mismo círculo de violencia, de donde ya Dios lo había sacado. Y al final dice: así hará lo mismo el Padre del cielo con ustedes, si cada uno no perdona a su hermano de todo corazón. Es entrar a la herida, al acto de violencia, pedirle que nos sane la herida todos los días. Porque dice el Salmo 146, Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cómo me gusta ese salmo bello. Voy a buscarlo aquí. Hoy es domingo, día del Señor. Me encanta. 146. Él sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Porque nosotros muchas veces, ante estas situaciones, somos tan intransigentes. Salmo 147, entre paréntesis 146, y dice, versículo 3, sana los corazones quebrantados, venda sus heridas. Señor, ven a sanar nuestras heridas en este día, cualquiera que sea, sánalas, porque son estas heridas de donde sale el odio, el rencor, el deseo de venganza. Ven a sanar la raíz, el acto de violencia que haya sucedido en nuestra vida.
Eso que produjo resentimiento, que cuando recuerdo me duele. Y desde hoy quisiera entregarte ese recuerdo para que no afecte más mi parte psicológica, para que no afecte más mis relaciones con los demás. Sana esa herida de donde viene el deseo de venganza, para que la violencia no subsista más. Anula a Lamed y a Caín. Ya es que te siga a ti, Jesús, haz que recuerde hasta 70 veces 7. Gracias, Señor. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.